Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué Cruz Suárez, soy del grupo 181 y hoy les presentaré el tema de la música y las matemáticas. Primero que nada, antes de empezar a hablar sobre este tema, tenemos que saber una cosa. ¿Qué es la música y qué es la matemática? La definición más corta de qué sería la matemática es la ciencia de la estructura, el orden y los patrones repetitivos que se basa en contar, medir y describir las formas. Su objeto de estudio son las magnitudes, las cantidades y los cambios de estos en el espacio y tiempo. ¿Ok? Algunos de los personajes que más influyeron en las matemáticas fueron Epatia de Alejandría, Fibonacci, Euclides, Leonardo de Pisa y Gauss. Aunque para mí en lo personal hubo dos personajes que fueron los que más influyeron en las matemáticas, que son Pitágoras y Leonard Euler. Pitágoras estudió propiedades de los números que serían familiares de los matemáticos de hoy, tales como los números pares e impares, números triangulares, números perfectos, etc. Aunque para Pitágoras los números tenían personalidades que difícilmente reconocerían hoy como matemáticas. Euler trabajó prácticamente en todos los ámbitos de las matemáticas: geometría, cálculo, trigonometría, álgebra, teoría de números, además de física continua, teoría lunar y otras áreas de la física. Adicionalmente, hizo aportaciones relevantes a la lógica matemática con su diagrama de conjuntos. ¿Ok? Continuemos. ¿Qué es la música? La música es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. Okay. La música ha pasado por varios cambios a través de la historia, como por ejemplo en la prehistoria, que se trataba de imitar a los sonidos de la naturaleza pero con ritmo, o como el Renacimiento, donde la música ya era un poco más compleja y ya se consideraba como un tipo de arte. Gracias a esto han existido infinidad de artistas a través de los tiempos, quienes han hecho que conozcamos a la música tal y como la conocemos hoy en día. Eh, Existen diferentes tipos de géneros musicales, como por ejemplo la música clásica, el blues, el jazz, el estilo de R&B, el rock and roll, el metal, la música disco, el pop y el reggaetón, entre muchos más. Ahora bien, ya sabiendo esto y ya de habernos salido un poco del tema, ahora sí. ¿Qué relación tiene la música y las matemáticas? Bueno, aunque se sabe que los antiguos chinos, egipcios y mesopotamios estudiaron los principios matemáticos del sonido, son los pitagóricos de la Grecia antigua quienes fueron los primeros investigadores de la expresión de las escalas musicales en términos de proporcionalidad numéricas, particularmente de proporciones de números enteros pequeños. Su doctrina principal era que toda la naturaleza consiste en armonía que brota de números. Pitágoras fue el primero que en relacionar la música y las matemáticas. Se centró en el estudio de la naturaleza, de los sonidos musicales y descubrió que existía una relación entre los sonidos armónicos y los números enteros, creando con ello una teoría matemática de la música. Desde el tiempo de Platón, la armonía ha sido considerada una rama fundamental de la física, ahora conocida como acústica musical. Tempranos teóricos hindúes y chinos muestran acercamientos similares. Todos quisieron mostrar que las leyes matemáticas de la armonía y ritmos no eran solo fundamentales para nuestro entendimiento del mundo, sino para el bienestar del ser humano. Confucio como Pitágoras consideraban los números bajos 1, 2, 3 y 4 como la fuente de toda perfección. Sin la física y sus ondas no habría música. Esta relación, que habría de tener muchos siglos de investigación, dio comienzo desde la época primitiva, cuando troncos, huesos, etc. eran creadores de sonido interesantes. En el siglo VI a.C., cuerdas, y en el siglo IV en Grecia, Pitágoras estudia estas relaciones, dando comienzo a la teoría musical occidental europea. Así pues, nuestra escala se organiza a partir de 7 notas, que se obtiene combinando 4 relaciones: el unisono, la cuarta, la quinta y la octava. En conclusión, la relación de la música y las matemáticas es que ambas necesitan de la creatividad para poder desarrollarse. Su relación es muy estrecha, ambas son lenguajes universales, son lenguajes abstractos que requieren de su aprendizaje para poder descifrarlos, y ambas buscan la belleza. Aprenderlas conjuntamente no es más que continuar este paralelismo natural.
Y pues hasta aquí sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.